Capítulo 103. Discútese el pasaje de San Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por esto, cuando oímos o leemos en las sagradas letras que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, aunque estamos ciertos de que no todos se salvan, sin embargo, no por eso hemos de menoscabar en algo su voluntad omnipotente, sino entender de tal modo la sentencia del apóstol: Dios quiere que todos los hombres sean salvos, como si dijera que ningún hombre llega a ser salvo, sino a quien Él quisiere salvar. No en el sentido de que no haya ningún hombre más que al que quisiere salvar, sino que ninguno se salva excepto aquel a quien Él quisiere, y por eso hemos de pedirle que quiera, porque es necesario que se cumpla, si quisiere. Pues de la oración a Dios trataba el apóstol al decir esto. De este mismo modo, entendemos también lo que está escrito en el Evangelio. Él es el que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. No en el sentido de que no haya ningún hombre que no sea iluminado, sino porque ninguno es iluminado a no ser por él. También puede entenderse el dicho del apóstol: Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no en el sentido de que no haya ningún hombre a quien Él no quisiere salvar, puesto que no quiso hacer prodigios entre aquellos de quienes dice que habrían hecho penitencia, si los hubiera hecho, sino que entendemos por todos los hombres todo el género humano distribuido por todos los estados, reyes, particulares, nobles, plebeyos, elevados, humildes, doctos, indoctos, sanos, enfermos, de mucho talento, tardos, fatuos, ricos, pobres, medianos, hombres, mujeres, recién nacidos, niños, jóvenes, hombres maduros, ancianos, repartidos en todas las lenguas, en todas las costumbres, en todas las artes, en todos los oficios, en la innumerable variedad de voluntades y de conciencias, y en cualquiera otra clase de diferencias que puede haber entre los hombres. Pues, ¿qué clase hay de todas estas, de donde Dios no quiera salvar por medio de Jesucristo, su unigénito, Señor nuestro, a hombres de todos los pueblos, y lo haga, ya que, siendo omnipotente, no puede querer en vano cualquiera cosa que quisiere? Había ordenado el apóstol que se orase por todos los hombres, y particularmente había añadido, por los reyes y por los constituidos en dignidad, a quienes se podía considerar que sentían aversión a la humildad cristiana, a causa del fausto y soberbia del mundo. Y así, después de decir, pues esto es bueno ante Dios nuestro Salvador, esto es, el que se ruegue por tales hombres. A continuación, para quitar todo motivo de desesperación, añadió, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, en efecto, tuvo por bien dignarse a conceder la salvación de los poderosos por las oraciones de los humildes, como ya lo hemos cumplido. De este mismo modo de hablar usó el Señor en el Evangelio, donde dice a los fariseos: pagáis el diezmo de la menta y de la ruda y de toda legumbre. Y los fariseos no pagaban el diezmo ni de las legumbres de otros, ni el de todas las que había por todas las tierras extrañas. Por consiguiente, del mismo modo que aquí toda legumbre significa todo género de legumbres, así también allí todos los hombres podemos entenderlo por toda clase de hombres. Y de cualquier otro modo puede entenderse, con tal que, sin embargo, no se nos fuerce a creer que Dios Todopoderoso quiso hacer algo y no lo hizo, el cual, sin ningún género de duda, si en el cielo y en la tierra, como canta el salmista, hizo todo lo que quiso, por tanto, no quiso hacer todo lo que no ha hecho. Capítulo 104.
voluntad de Dios sobre Adán al preverle pecador. Dios habría querido conservar al primer hombre en aquella felicidad en que le había creado y trasladarle, después que hubiese engendrado hijos, a bienes más excelentes en tiempo oportuno, sin interposición de la muerte, donde ya no sólo no pudiera cometer pecado, pero ni aun tener voluntad de pecar, si hubiese previsto que había de tener constante voluntad de permanecer sin pecado, como había sido creado. Mas como preveía que había de usar mal el libre albedrío, es decir, que había de pecar, dirigió más bien su voluntad a hacer bien aún del que obraba mal, y así no quedase anulada la voluntad del Omnipotente por la mala voluntad del hombre, sino que, a pesar de todo, se cumpliese aquella. Capítulo 105. La voluntad del hombre, respecto al bien y al mal, es libre de distinto modo en el primero y en el último estado. Convenía que el hombre fuese creado al principio, de tal modo que pudiera querer el bien y el mal, y no en balde, si obraba bien, ni impunemente, si mal. Mas después será de tal suerte que no podrá querer el mal, pero no por eso carecerá del libre albedrío, sino que éste será mucho más perfecto, cuando no pudiere en absoluto servir al pecado, y no se ha de inculpar a la voluntad, o de lo que no existe, o de que no sea libre, porque de tal modo querremos ser felices, que no sólo no querremos ser desgraciados, sino que de ningún modo podremos quererlo. Pues así como ahora nuestra alma no puede querer la infelicidad, así entonces no podrá querer la iniquidad. Mas debía seguirse el orden por el que quiso Dios mostrar cuán bueno es el animal racional, que puede no pecar, aunque sea mejor el que no puede pecar. Del mismo modo, grande bien fue el de la inmortalidad, en la cual podía el hombre no morir, aunque menor que la futura inmortalidad, en la cual no podrá morir. Capítulo 106. La gracia de Dios es necesaria, tanto en el primero como en el segundo estado. La naturaleza humana perdió aquella primera inmortalidad por el libre albedrío, mas esta segunda, que habría recibido por mérito si no hubiera pecado, la recibirá por gracia, aunque sin la gracia, ni aun en el primer estado habría podido existir mérito alguno. Porque, aunque el pecado dependía solamente del libre albedrío, sin embargo, para conservar la gracia, no era suficiente el libre albedrío, si no se le prestaba ayuda por la participación del bien inmutable. Pues así como el morir está en la potestad del hombre siempre que quiere, pues no hay nadie que no pueda matarse a sí mismo, por ejemplo, por no decir otra cosa, no comiendo. Mas para conservar la vida no basta la voluntad, si faltaren los socorros de los alimentos o de cualesquiera otras defensas. Del mismo modo, el hombre en el paraíso podía matarse por su propia voluntad, abandonando la justicia. Pero en cambio, para conservar la vida de la gracia, de poco le valía querer si no le ayudaba aquel que le había creado. Mas después de aquella caída es mayor la misericordia de Dios, puesto que el mismo libre albedrío, sobre quien reina el pecado juntamente con la muerte, ha de ser libertado de la servidumbre, y de ningún modo puede libertarse por sí mismo, sino sólo por la gracia de Dios, depositada en la fe de Cristo, de suerte que la voluntad misma, como está escrito, sea separada por el Señor, para que, así dispuesta, reciba los demás dones de Dios y por ellos llegue a la vida eterna. Capítulo 107. La vida eterna es salario y sin embargo es gracia,
cumplimiento de la voluntad de Dios en el hombre pecador. A la vida eterna, que ciertamente es recompensa de las buenas obras, la llama también el apóstol gracia de Dios, cuando dice: pues la soldada del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Se paga a la soldada, que ha merecido el soldado, no se regala. Por eso llamó soldado del pecado a la muerte, para demostrar que la muerte no le fue impuesta inmerecidamente, sino que le fue debida. Mas la gracia, si no es gratuita, no es gracia. Y así es preciso entender que aun los mismos méritos buenos del hombre son dones de Dios, y cuando por ellos se concede la vida eterna, ¿qué otra cosa es sino conceder una gracia por otra gracia? Pues el hombre fue creado de tal modo justo, que sin el auxilio divino no podía mantenerse en aquella justicia, pero así, con su albedrío, convertirse en perverso. Cualquiera de las dos cosas que hubiera elegido el hombre, se cumpliría la voluntad de Dios, o por él o en él. Mas como prefirió hacer su voluntad antes que la de Dios, se cumplió en él la voluntad divina, que de la misma masa de perdición que surgió del linaje de aquel, hizo ya un vaso de honor y un vaso de ignominia. De honor por su misericordia, de ignominia por su justicia, para que nadie tenga motivo de gloriarse en el hombre y por tanto en sí mismo. Capítulo 108. Nuestra salud viene de Dios, de tal modo que ni aun por Cristo seríamos libertados si no fuera Dios. Ciertamente, no fuéramos libertados por un único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, si al mismo tiempo que hombre no fuera también Dios. Cuando fue creado Adán, en el estado de justicia, no era necesario el mediador. Mas cuando los pecados apartaron al género humano, lejos de Dios, convino que fuésemos reconciliados con Él por un mediador, el único que nació, vivió y fue muerto sin pecado, hasta resucitar nuestra carne a la vida eterna, para que así la soberbia humana fuese vencida de error y sanada por la humildad divina, y pudiera ver el hombre cuánto se había alejado de su Dios, al ser llamado de nuevo a Él por el misterio de un Dios encarnado, dando de este modo el hombre Dios ejemplo de obediencia al hombre contumaz, para que, al tomar el unigénito la forma de siervo, sin haberse merecido ésta de antemano gracia alguna, se convirtiese en fuente de gracia, para que la resurrección del Redentor fuese una garantía anticipada de la resurrección prometida a los redimidos, y fuese vencido el demonio por la misma naturaleza a la que él se gloriaba de haber engañado, para que, a pesar de esto, no se gloriase el hombre, haciendo renacer en sí de nuevo la soberbia, y para la manifestación, en fin, de cualquiera otra gracia que acerca del gran misterio del mediador pueda ser descubierta y expresada por los hombres perfectos, o solamente presentida, aunque no puede ser expresada. Capítulo 109. Mansión de las almas antes de la resurrección. Durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y la final resurrección, las almas se hallan retenidas en ocultos lugares, según que cada una es digna de reposo o castigo, conforme a la elección que hubiese hecho mientras vivía en la carne. Capítulo 110. ¿Hasta qué punto y a quiénes aprovechan el sacrificio del altar y las limosnas que se hacen por los difuntos? No se puede negar que las almas de los difuntos son aliviadas por la piedad de sus parientes vivos, cuando se ofrece por ellas el sacrificio del mediador, o cuando se hacen limosnas en la iglesia. Pero estas cosas aprovechan a aquellos que cuando vivían
merecieron que les pudiesen aprovechar después. Pues hay un cierto modo de vivir, ni tan bueno que no eche de menos estas cosas después de la muerte, ni tan malo que no le aprovechen. Mas hay tal grado en el bien, que el que lo posea no las echa de menos. Y al contrario, hay tal grado en el mal, que no puede ser ayudado con ellas cuando pasare de esta vida. Por lo tanto, aquí se adquiere el hombre todo el mérito con que pueda ser aliviado u oprimido después de la muerte. Ninguno espere merecer delante de Dios, cuando hubiere muerto, lo que durante la vida despreció. Estas cosas que tan frecuentemente practica la Iglesia para socorrer a sus difuntos, no se oponen a aquella sentencia apostólica en que se dice: pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago debido a las buenas o malas acciones que hubiere hecho, mientras ha estado revestido de su cuerpo. Porque también cada uno, mientras vivía en su cuerpo, se granjeó el mérito de que estas cosas le pudiesen aprovechar. Pero no a todos son útiles, y ¿por qué no lo son a todos, sino por la diversidad de vida que cada uno tuvo mientras vivía? Así pues, los sacrificios, ya en el altar, ya el de cualquiera clase de limosnas, que se ofrecen por todos los bautizados difuntos, por los muy buenos, son acciones de gracias. Por los no muy malos, tienen por objeto aplicar la justicia divina. Por los muy malos, aunque no sean de ningún provecho para los difuntos, son de alguna consolación para los vivos. Mas a quienes aprovechan, o les aprovechan para la remisión plena, o por lo menos para que la condenación se les haga más tolerable. Capítulo 101. Después del juicio existirán dos ciudades, la una en la eterna bienaventuranza, la otra en eterna miseria. Después de la resurrección, ejecutado y acabado ya el juicio, existirán separadas dos ciudades, la de Cristo y la del demonio. Una, la de los buenos, otra, la de los malos. Una y otra, sin embargo, estarán formadas de ángeles y de hombres. Aquellos, los buenos, no podrán tener voluntad de pecar. A los malos les faltará la posibilidad de pecar y toda coyuntura de morir. Aquellos vivirán verdadera y felizmente en vida eterna, estos infelizmente en eterna muerte, sin posibilidad de morir, ya que la existencia de unos y otros será sin fin. Pero aquellos, en la bienaventuranza, vivirán unos más excelentemente que otros, y éstos, en la condenación, unos más tolerablemente que otros. Capítulo 112. El castigo de los condenados ha de ser eterno. En vano algunos, o por mejor decir, muchísimos, llevados de cierta compasión humana, se conmueven ante la consideración de las penas y de las torturas que sin interrupción y perpetuamente sufrirán los condenados, y creen que no han de ser eternas. No ciertamente porque intenten contradecir las divinas escrituras, sino tratando de suavizar por impulso propio las afirmaciones inflexibles e inclinándose a opiniones menos rigurosas, pues creen que han sido formuladas con el fin de atemorizar más bien que con el de decir la verdad. Pues Dios, dicen, no ha de olvidar su misericordia, y no pondrá en su cólera límite a su piedad. Ciertamente que en el Salmo se lee esto, pero sin duda alguna se entiende de aquellos que son llamados vasos de misericordia, porque aun esos mismos son sacados de la miseria, no por sus méritos, sino por la misericordia de Dios. Por el contrario, si creen que esto se refiere a todos, aun con eso no es necesario que opinen que ha de tener fin la condenación, de quienes se dijo, y estos irán al suplicio eterno.
para que de igual modo no se crea que ha de tener fin alguna vez también la felicidad de aquellos a quienes, por el contrario, se dijo: mas los justos irán a la vida eterna. Opinen, si les agrada, que las penas de los condenados han de ser mitigadas, hasta cierto punto, después de ciertos intervalos de tiempo, pues aún así puede entenderse que permanece sobre ellos la ira de Dios, esto es, la condenación misma, pues esto quiere decir ira de Dios, no perturbación del ánimo divino. De suerte que en su cólera, es a saber, permaneciendo en su ira, sin embargo no pone límites a sus piedades, no dando fin al eterno suplicio, sino proporcionando o entremezclando entre los tormentos algún descanso. Porque no dice el Salmo que pondrá término a su ira, o después de ponerle fin, sino permaneciendo en su ira. Pues sólo con que allí hubiese la más pequeña pena que se puede imaginar, el perder el reino de Dios, el vivir desterrado de su ciudad, el estar privado de su vida, el carecer de la gran abundancia de dulzura que Dios tiene reservada para los que le temen, es tan inmensa pena que durando eternamente no se puede comparar con ella ningún otro sufrimiento de los que conocemos, aunque fuesen durables por muchos siglos. Capítulo 113. La muerte de los impíos, del mismo modo que la vida de los santos, será eterna. Aquella perpetua muerte de los condenados, esto es, el ser privados de la vida de Dios, permanecerá sin fin, y será común a todos, cualesquiera que sean las opiniones que los hombres imaginen, según sus afectos humanos, ya acerca de la variedad de las penas, ya acerca del alivio o de la interrupción de los dolores. De la misma manera que será común la vida eterna de todos los santos, y brillará armoniosamente, cualquiera que sea la diversidad de los premios. Capítulo 114. Después de haber expuesto la fe, trata de la esperanza. En la oración dominical se contienen las cosas que se han de esperar. De esta confesión de fe, que se contiene brevemente en el símbolo, y que considerada materialmente es alimento de los párvulos, mas contemplada y tratada espiritualmente es alimento de los fuertes, nace la buena esperanza de los fieles, a quien acompaña la santa caridad. De todas las cosas que fielmente han de ser creídas, sólo aquellas que se contienen en la oración dominical pertenecen a la esperanza, pues es maldito, como dice la Escritura, todo aquel que en el hombre pone su esperanza, y según esto, el que la pone en sí mismo queda sujeto por las cadenas de esta maldición. Por consiguiente, sólo a Dios debemos pedir todo aquello que esperamos para obrar bien, y para conseguir el fruto de las buenas obras. Capítulo 114. 7 son las peticiones de la oración dominical, según San Mateo. La oración dominical, según la fórmula de San Mateo, parece que contiene 7 peticiones. En las 3 primeras se piden los bienes eternos, en las 4 restantes los temporales que son necesarios para conseguir los eternos. Porque todo lo que pedimos en estas 3 primeras peticiones, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, que algunos, no fuera de propósito, han entendido en el cuerpo y en el espíritu. Todas estas cosas han de ser conservadas, sin duda, por toda la eternidad, las cuales, empezadas aquí, se van desarrollando en nosotros, tanto cuanto vamos adelantando en el bien. Pero una vez alcanzadas perfectamente, lo cual se ha de esperar conseguir en la otra vida, siempre se poseerán. Mas en cuanto a lo que decimos,
el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Quién hay que no entienda que todas estas otras cosas se refieren a las necesidades de la vida presente? Y así, en aquella vida eterna, donde esperamos vivir por siempre, la santificación del nombre de Dios, su reino y su voluntad santísima permanecerán perfecta y eternamente en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Pero el pan ha sido llamado cotidiano porque aquí es necesario, pues ha de ser concedido al alma y a la carne. Ya lo entendemos espiritualmente, ya materialmente, ya de uno y otro modo. Aquí, donde se verifica la perpetración de los pecados, se halla también la remisión. ¿Qué pedimos de los mismos? Aquí están las tentaciones que nos solicitan y nos inducen a pecar, y finalmente el mal del que queremos ser librados. Mas allí, en la vida eterna, no existirá ninguna de estas cosas. Enquiridion de San Agustín de Hipona. Capítulo 90. En cuanto a la estatura y figura del cuerpo, nada habrá que sea indecoroso. No se sigue que sea diversa la estatura de cada uno de los resucitados por el hecho de haber sido diversa cuando vivían, o que resuciten los delgados con su misma flaqueza, o los gruesos con su misma robustez. Pero si está en el plan del Creador que la cualidad característica de cada uno y la distinguible semejanza que conserven en su figura, y en cuanto a los demás bienes del cuerpo, sean todos iguales, aquella materia se modificará en cada uno, de tal suerte que por una parte no perezca nada de ella, y por otra, lo que a alguno faltare, lo supla aquel que aun de la nada pudo crear lo que quiso. Mas, si en los cuerpos resucitados ha de haber una razonable desigualdad, como la que existe en las voces que forman la armonía de un canto, esto le resultará a cada uno de la materia de su propio cuerpo, lo cual hará digno al hombre de habitar entre los coros angélicos, y nada indecoroso imprimirá en sus sentidos. Nada, ciertamente, habrá allí discordante, sino que todo estará bien, porque si no fuera conveniente, ni siquiera existiría. Capítulo 91. Los cuerpos de los buenos resucitarán en cuanto a la sustancia de la carne, pero sin ningún defecto. Así pues, los cuerpos de los santos resucitarán sin ningún defecto, sin ninguna fealdad, así como también sin ninguna corrupción, ni pesadez, ni impedimento, y será en ellos tanta su agilidad cuanta su felicidad. Por esta razón, han sido llamados cuerpos espirituales, aunque sin duda alguna han de ser cuerpos, no espíritus. Pues así como ahora se dice que un cuerpo es animado a pesar de ser cuerpo y no alma, así entonces será un cuerpo espiritual, aunque sea cuerpo y no espíritu. Por tanto, por lo que se refiere a la corrupción, que ahora hace pesada al alma y a los vicios, por los cuales la carne apetece contra el espíritu, entonces no será carne, sino cuerpo, porque también se dice que hay cuerpos celestiales. Por lo cual se ha dicho, la carne y la sangre no poseerán el reino de Dios. Y después, como explicando esto, añadió, ni la corrupción poseerá la incorrupción. Lo que en primer lugar llamó carne y sangre, lo llamó después corrupción. Y lo que primeramente llamó reino de Dios, después incorrupción. Mas, por lo que se refiere a la sustancia corpórea en sí misma, también entonces será carne. Y por esta razón, aun después de la resurrección, al cuerpo de Cristo se le llamó carne. No obstante, el apóstol dijo también, se siembra cuerpo animal y resucitará espiritual.
porque habrá entonces tanta concordia entre la carne y el espíritu, que éste dará vida a la carne sujeta sin necesidad de algún sustento, de modo que no se oponga a ninguna cosa de nosotros mismos, sino que, así dentro como fuera de nosotros, no tendremos que soportar nada que nos sea enemigo. Capítulo 92. Estado en que resucitarán los cuerpos de los condenados. Todos aquellos que no son librados por el solo mediador entre Dios y los hombres de aquella masa de perdición producida por el primer hombre, resucitarán también cada uno con su propia carne, pero sólo para ser castigados con el diablo y sus ángeles. Mas, ¿qué necesidad tenemos de esforzarnos en investigar si han de resucitar con los vicios y fealdades de sus cuerpos y cualesquiera miembros defectuosos y deformes que tuvieron en vida? Pues no nos debe fatigar la incierta configuración o belleza de aquellos cuya condenación será cierta y segura, ni nos inquiete de qué modo será su cuerpo incorruptible, pudiendo sufrir, o cómo corruptible, no pudiendo morir. Porque no hay verdadera vida si no es donde se vive felizmente, ni verdadera incorrupción sino donde la salud no es destruida por ningún dolor. Mas allí donde al infeliz no se le permite morir, la muerte, por decirlo así, no muere, y en donde el eterno dolor no mata, sino que atormenta, la corrupción misma no termina. Esto es lo que en la Sagrada Escritura se llama segunda muerte. Capítulo 93. ¿Qué condenados sufrirán el castigo más benigno? Sin embargo, ni la primera muerte, que fuerza al alma a abandonar su cuerpo, ni la segunda, que la obliga a permanecer en él, destinado al suplicio, habrían sobrevenido al hombre si ninguno hubiera pecado. La pena más suave será, sin duda, la de aquellos que fuera del pecado original ningún otro cometieron. Tratándose de aquellos que cometieron otros pecados, la condenación de cada uno será allí tanto más tolerable, cuanto fue aquí menor su iniquidad. Capítulo 94. En la vida eterna los santos conocerán más cumplidamente los bienes que les proporcionó la gracia. Cuando los ángeles y los hombres réprobos queden abandonados en eterna condenación, entonces los santos conocerán cuántos bienes les proporcionó la gracia. Entonces se mostrará, por la evidencia de los hechos, lo que en el Salmo está escrito: Cantaré, Señor, tu misericordia y tu justicia. Porque nadie se salva a no ser por la inmerecida misericordia, y nadie es condenado sino por merecido juicio. Capítulo 95. Entonces serán revelados los ocultos juicios de Dios en la predestinación de los hombres, voluntad eficacísima de Dios. Entonces no estará oculto lo que ahora está, como sucede, por ejemplo, de dos niños. El uno debe ser elegido por la misericordia, el otro abandonado por el juicio, en cuyo hecho el elegido conocerá lo que a él se le debía, por juicio, si no hubiera venido en su ayuda la misericordia. Entonces, digo, conocerá por qué aquel, más bien que éste, fue elegido, teniendo ambos una misma causa. ¿Por qué ante algunos hombres no se hicieron los milagros, que, si se hubiesen hecho, habrían hecho penitencia, y fueron realizados ante los otros, que no habían de creer? Pues clarísimamente nos asegura el Señor esto cuando dice: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, mucho ha que en cilicio y ceniza hubieran hecho penitencia». Y no se ha de creer que si Dios injustamente no los quiso salvar, habiendo podido salvarse si quisieran, entonces se verá en la clarísima luz
de la divina sabiduría, lo que ahora comprende sólo la fe de los fieles, antes de que se pueda saber con claro conocimiento cuán cierta, inmutable y eficacísima es la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas podría hacer y no quiere, aunque nada quiere que no pueda? Y cuán cierto es lo que se canta en el Salmo: nuestro Dios está en la altura del cielo, en el cielo y en la tierra hace todo lo que quiere. Y esto no sería verdad si Dios ha querido algo y no lo ha hecho. Y lo que sería aún más vergonzoso, si no lo ha hecho porque la voluntad del hombre impidió al Todopoderoso hacer lo que quería. Por consiguiente, nada sucede que no quiera el Omnipotente, o permitiendo que se haga, o ejecutándolo él mismo. Capítulo 96. Dios obra bien, aun permitiendo que se obre mal. No se ha de dudar que Dios obra bien, aun al permitir que se haga todo aquello que se hace mal, pues no lo permite sin justo designio, y bueno es, en efecto, todo lo que es justo. Así pues, aunque el mal, en cuanto mal, no contiene ningún bien, sin embargo, el que existan no solamente los bienes, sino aun los mismos males, es un bien, ya que, si no fuese un bien el que hubiese también males, de algún modo el bien omnipotente permitiría que existieran. Pues así como le es fácil hacer lo que quiere, así también el no permitir lo que no quiere. Si no creemos esto, está en peligro el comienzo de nuestro símbolo, en el cual confesamos creer en Dios Padre Omnipotente, pues no se llama omnipotente por otro motivo, sino porque por una parte puede todo lo que quiere, y por otra ninguna voluntad de la criatura puede impedir la realización de su voluntad omnipotente. Capítulo 97. ¿Puede la voluntad del hombre ser un obstáculo para la voluntad de Dios cuando quiere salvar? Según esto, veamos cómo se ha podido decir de Dios lo que con toda verdad dijo el apóstol, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pues no salvándose todos, sino que, al contrario, siendo muchos más los que no se salvan, parece, en efecto, que no se hace todo lo que Dios quiere que se haga, por estorbar la voluntad humana a la divina. Y así, cuando se pregunta la causa por qué no todos se salvan, se suele responder que porque ellos no quieren. Y esto no puede decirse, en verdad, de los niños, que aún no son capaces de querer y no querer. Porque si hubiese que atribuir a la voluntad los movimientos infantiles que hacen cuando se les bautiza, resistiéndose cuanto pueden, nos veríamos forzados a decir que los salvamos contra su voluntad. Pero aún más claramente se expresó el Señor en el Evangelio, al recriminar a la ciudad impía, pues leemos: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus pollos, y no quisiste? Como si la voluntad de Dios hubiese sido vencida por la de los hombres, y el Todopoderoso no hubiese podido hacer lo que quería, por impedírselo los debilísimos hombres no queriendo. ¿Dónde está aquella omnipotencia con la que en el cielo y en la tierra hace todo lo que quiere, si quiso reunir los hijos de Jerusalén y no lo hizo? ¿O es que más bien ella, en verdad, no quiso que sus hijos fuesen reunidos por él, pero a pesar de ella, él reunió de sus hijos los que quiso? Porque en el cielo y en la tierra no sucede que quiere unas cosas y las hace, mas otras las quiere y no las hace, sino que hace todo lo que quiere. Capítulo 98. Dios, aunque puede convertir a los que quisiere, sin embargo no obra injustamente convirtiendo a unos y a otros no. Quien, por otra parte, tan impíamente delirará
que diga que Dios no puede convertir al bien las malas voluntades de los hombres que quisiere, cuando quisiere y donde quisiere. Pero cuando lo hace, por su misericordia lo hace. Cuando no, por juicio no lo hace, puesto que tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurece. Al decir esto, el apóstol ensalzaba la gracia de Dios, y para este mismo fin ya antes había hablado de aquellos 2 mellizos en el útero de Rebeca, que, no habiendo aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino porque el que llama, permaneciese, le fue dicho a ella: el mayor servirá al menor. Para esto tomó también otro testimonio profético: amé a Jacob y odié a Esaú. Mas dándose cuenta de cómo estas palabras podrían intranquilizar a aquellos que no pueden penetrar con su inteligencia la sublimidad de la gracia, dijo: ¿qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pues parece injusto que sin mérito alguno de buenas o malas obras ame Dios a uno y odie al otro. Y si en esto quisiera significar las cosas futuras, buenas de aquel o malas de éste, que Dios ciertamente conocía de antemano, de ningún modo diría no por las obras, sino por sus obras futuras. Y del mismo modo resolvería la cuestión, o mejor, no propondría cuestión alguna que fuese necesario resolver. Pero habiendo respondido de ningún modo, esto es, que de ningún modo hay injusticia en Dios, inmediatamente, para demostrar que esto se hacía sin injusticia de parte de Dios, añade: pues a Moisés le dijo: tendré misericordia de quien tuviere misericordia, y compasión de quien tuviere compasión. Pues, ¿quién sino un necio tendrá como injusto a Dios? Ora castigue justamente al que lo merece, ora conceda misericordia al que no la merece. Finalmente, deduce esta consecuencia: por consiguiente, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Así pues, los 2 gemelos, por naturaleza, nacían hijos de ira, no ciertamente por sus obras propias, sino envueltos originalmente por Adán en el vínculo de la condenación. Pero el que dijo: tendré misericordia de quien tuviere misericordia, amó a Jacob por gratuita bondad, mas odió a Esaú por merecido juicio. Y estando los 2 sujetos al mismo juicio, el uno conoció en el otro que no podía gloriarse de sus diversos méritos, de que, estando en la misma causa, no incurriese en el mismo suplicio, sino que debía gloriarse de la liberalidad de la divina gracia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Así, por altísimo y saludabilísimo misterio, todo el exterior, y por decirlo así, la fisonomía de las Sagradas Escrituras, amonesta a los que bien lo consideran, que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Capítulo 99. Así como Dios por infinita bondad se compadece, así también con ninguna injusticia endurece. Origen de la rebelión contra Dios. Habiendo ensalzado el apóstol la misericordia de Dios en aquella sentencia, por consiguiente, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Después, para ensalzar también la justicia, porque con quien no se hace misericordia, no se hace injusticia, sino juicio, pues no hay injusticia en Dios. A continuación añadió: porque dice la Escritura al Faraón: precisamente para eso te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Y dicho esto, refiriéndose a ambas cosas, esto es,
a la misericordia y al juicio, concluyó diciendo: Así que tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere le endurece. Se compadece, pues, por su gran misericordia, y endurece sin ninguna injusticia, para que ni el que es libertado se gloríe de sus méritos, ni el que es condenado se queje sino de los suyos. Solamente la gracia separa a los elegidos de los condenados, a quienes una misma causa, el pecado original, había confundido en una sola masa de perdición. Mas quien, al oír esto, se dice: entonces, ¿de qué se queja? Porque, ¿quién puede resistir a su voluntad? Como creyendo que el malo no debe ser culpado, porque Dios tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurece. No nos avergonzaremos de responderle lo que vemos, respondió el apóstol. Oh hombre, ¿quién eres tú para litigar con Dios? ¿Acaso dice el vaso al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no puede el alfarero hacer del mismo barro un vaso de honor y otro de ignominia? Algunos insensatos piensan que el apóstol en este pasaje no encontró respuesta concluyente y que por falta de razones reprimió la audacia del contradictor. Pero es de gran fuerza esta respuesta: «Oh hombre, ¿quién eres tú?». Y en tan difíciles cuestiones invita al hombre a la consideración de su capacidad, con sentencia ciertamente breve, pero que en realidad es respuesta concluyente, porque si el Señor no comprende estas cosas, ¿quién es Él para responder a Dios? Mas si las comprende, con más razón no encontrará que responder, pues ve, si lo comprende, condenado a todo el género humano en su misma rebelde raíz por tan justo juicio divino, que aunque de allí ninguno fuese libertado, nadie podría vituperar la justicia de Dios. Y ve también que los que son libertados, de tal modo convino que lo fuesen, para que, por el mayor número de los no libertados y abandonados en su condenación, si viese que había merecido todo el género humano y a dónde conducía aún a éstos, a los libertados, en justo juicio de Dios, si no los hubiese socorrido su gratuita misericordia, a fin de que enmudezca toda boca de aquellos que quieran gloriarse de sus méritos, y para el que se gloríe, gloríese en el Señor. Capítulo 100. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios, aun cuando vaya contra su voluntad. Estas son las grandes obras del Señor, siempre apropiadas a sus fines, y tan sabiamente elegidas, que habiendo pecado la angélica y la humana criatura, esto es, habiendo obrado, no lo que Él quiso, sino lo que ella quiso, Dios ejecutó su designio por medio de la voluntad misma de la criatura, por la cual hizo lo que a Él no le agradó, usando bien aún de los males, como sumamente bueno, para condenación de aquellos que predestinó justamente al castigo, y para la salvación de los que bondadosamente predestinó a la gracia. Pues cuanto ha dependido de ellos, ejecutaron lo que Dios no quiso, mas por lo que atañe a la omnipotencia de Dios, en modo alguno pudieron conseguirlo, y por esto mismo, que obraron contra su voluntad, se cumplió en ellos su divina voluntad. Porque grandes son las obras del Señor, siempre apropiadas a sus fines, de suerte que por admirable e inefable modo no se realiza fuera de su voluntad, aun lo que se realiza contra ella misma, porque no se ejecutaría si no lo permitiera, y lo permite queriendo, no queriendo. Y siendo bueno, no permitiría que se obrase el mal si su omnipotencia no pudiese aún del mal hacer bien. Capítulo 101. La buena voluntad de Dios siempre se cumple por las buenas voluntades de los hombres,
igualmente que por las malas. Hay ocasiones en que el hombre, con buena voluntad, quiere algo que Dios, con voluntad mucho más excelente y establemente buena, no quiere, ya que la voluntad de Dios nunca puede ser mala, como cuando un buen hijo quiere que su padre viva, y Dios, con buena voluntad, quiere que muera. Y al contrario, puede suceder que el hombre quiera con mala intención lo mismo que Dios quiere con intención buena, como cuando un mal hijo quiere que su padre muera, y también Dios quiere esto mismo. Es evidente que aquel quiere lo que no quiere Dios, mas éste quiere lo mismo que Dios. Y sin embargo, la piedad de aquel está más en conformidad con la buena voluntad de Dios, aunque desea cosa distinta, que la impiedad de éste, por más que quiera lo mismo que Dios quiere. Tanto importa considerar qué es lo que conviene al hombre querer y qué a Dios, y a qué fin dirige cada cual su voluntad, para que se pueda aprobar o desaprobar. Porque Dios lleva a la práctica algunos designios suyos, ciertamente buenos, valiéndose de las malas voluntades de los impíos, como por medio de la mala voluntad de los judíos, la buena voluntad del Padre sacrificó a Cristo por nosotros. Y este hecho es de tal modo bueno, que el apóstol San Pedro, porque no quería que se realizase, fue llamado Satanás por el mismo que había venido a ser crucificado. Cuán buenas aparecían las voluntades de los fieles que no querían que el apóstol San Pablo prosiguiese su camino a Jerusalén, para que no sufriese allí los males que le había predicho el profeta Agabo. Sin embargo, Dios quería que él sufriese estas cosas en defensa de la predicación de la fe de Cristo, para ejercitar al mártir o testigo de esta misma fe. Y esta, su buena voluntad, no la cumplió por las buenas voluntades de los cristianos, sino por las malas de los judíos. Y en más consideración tenía a los que no querían lo que él quería que aquellos por quienes fue hecha con gusto su voluntad, porque en realidad hicieron lo mismo, pero él, por medio de ellos, con buena voluntad, mas ellos con voluntad perversa. Capítulo 102. La voluntad de Dios es siempre invicta y nunca mala, ya se compadezca, ya endurezca. Por poderosas que sean las voluntades de los ángeles y de los hombres, de los buenos como de los malos, ya quieran lo mismo que Dios, ya cosa distinta, la voluntad del Omnipotente es siempre invencible y nunca puede ser mala, porque aun cuando inflige males es justa, y siendo justa no puede ser mala. Así pues, Dios omnipotente, ya se compadezca por su misericordia de quienes quisiere, ya por su justicia endurezca a quien quisiere, no obra injustamente, y no hace sino lo que quiere, y obra todo cuanto quiere. Capítulo 116. En San Lucas solo se contienen 5 peticiones. Es concordado con San Mateo. Mas el evangelista San Lucas, en la oración dominical, expresó no 7 peticiones, sino 5. Pero no discrepa, ciertamente, de aquel, sino que con su misma brevedad nos advierte de qué modo se han de entender aquellas 7. Pues el nombre de Dios es santificado en el Espíritu, y su reino vendrá en la resurrección de la carne. Y así, queriendo indicar San Lucas que la tercera petición es, en cierto modo, repetición de las 2 anteriores, omitiéndola lo da a entender más claramente. La del pan cotidiano, la del perdón de los pecados y la de la huida de la tentación. Pero la que Mateo puso en último lugar, mas líbranos del mal, Lucas la omitió también, para que entendiésemos que se debía referir a la anterior, en que se habla de la tentación. Por eso dijo, mas líbranos del mal, y no líbranos,
como indicando que todo aquello era una sola petición, como es una sola afirmación, decir no quieras esto, sino esto otro, para que todos conozcan que son librados del mal, en que no son puestos en la tentación. Capítulo 117. La caridad debe hallarse al lado de la fe y la esperanza. Y vamos a tratar finalmente de la caridad, de la cual dijo el apóstol que era mayor que estas dos, a saber, la fe y la esperanza. Y cuanto mayor es en alguno, tanto mejor es aquel en quien se halla. Pues cuando se pregunta si algún hombre es bueno, no se inquiere qué cree o espera, sino qué ama. Porque quien rectamente ama, sin duda alguna, rectamente también cree y espera. Pero el que no ama, en vano cree, aunque sea verdad lo que cree. En vano espera, aunque sea cierto que lo que espera pertenece a la verdadera felicidad, a no ser que crea y espere también que el amor le puede ser concedido por la plegaria. Pues aunque sin amor no se puede esperar, puede, sin embargo, suceder que no se ame aquello, sin lo cual no se puede llegar a lo que se espera. Es como quien espera la vida eterna, y quien no la ama, y no ama la justicia, sin la cual nadie consigue aquella. Esta es, pues, la fe de Cristo, que encarece el apóstol, que obra animada por la caridad. Y lo que aún no ama, lo pide para recibirlo, lo busca para encontrarlo, y llama para que se le abra. Porque la fe obtiene lo que la ley manda. Porque sin el don de Dios, esto es, sin el Espíritu Santo, por quien la caridad es derramada en nuestros corazones, la ley podrá mandar, mas no socorrer, y además podrá hacer prevaricador a aquel que no se puede disculpar de ignorancia. Se enseñorea, pues, la concupiscencia carnal allí donde no hay caridad de Dios. Capítulo 118. Los 4 estados o edades del hombre son: antes de la ley, en la gracia y en la paz perfecta. Cuando se vive según la carne, en las profundas tinieblas de la ignorancia, no oponiendo ninguna resistencia a la razón, entonces el hombre está en el primer estado. Después, cuando por medio de la ley se ha hecho conocimiento del pecado, si aún no socorre el Divino Espíritu, aquel que quiere vivir según la ley es vencido y peca a sabiendas, y esclavo sirve al pecado, pues quien de otro es vencido queda esclavo del que le venció. Haciendo el conocimiento del precepto que el pecado produzca toda concupiscencia, poniendo el coronamiento de la prevaricación para que se cumpla lo que dice el apóstol, sobrevino la ley para que abundase el pecado. Este es el segundo estado del hombre. Mas si Dios proveyere que se crea que Él ayuda a cumplir lo que manda, empezando a ser conducido el hombre por el Espíritu de Dios, entonces se apetece contra la carne con mayor fuerza de caridad. De tal modo que, aunque todavía haya algo en el hombre que se oponga a su interior, por no estar aún completamente sanada su enfermedad, sin embargo vive en justicia por la fe, en cuanto no se somete a la mala concupiscencia, saliendo vencedora la delectación de la justicia. Esta es la tercera época, la de la buena esperanza del hombre, en la cual, si con piadosa perseverancia progresa en la virtud, sólo le resta la paz suprema, que después de esta vida se cumplirá en el descanso del espíritu y se perfeccionará después de la resurrección de la carne. De estos 4 estados, el primero es anterior a la ley, el segundo bajo la ley, el tercero bajo la gracia, y el cuarto en la paz cumplida y perfecta. Estas son las vicisitudes por las que ha pasado el pueblo de Dios a través de los periodos del tiempo, como plugo a su divina sabiduría, que dispone todo con medida,
número y peso, porque existió al principio antes de la ley, a continuación bajo la ley, que le fue dada por medio de Moisés, después bajo la gracia, que fue revelada a la primera venida del mediador. Pero de esta gracia no carecieron, ciertamente, aquellos a quienes convino ser hechos participantes, aunque por una administración velada y encubierta, pues ninguno de los antiguos pudo alcanzar la salvación sin la fe de Cristo, y tampoco él, si no hubiera sido conocido por ellos, hubiese podido sernos profetizado por su medio, unas veces manifiestamente y otras de un modo más oculto. Capítulo 119. La regeneración borra todos los pecados, en cualquiera edad. La servidumbre de la ley es desconocida para muchos. En cualquiera de estas 4, a modo de edades, en que se encontrare al hombre la gracia de la regeneración, en esa misma edad le son perdonados todos los pecados. Y aquel reato que se contrajo naciendo es anulado renaciendo. Y tiene tal fuerza lo que dice el Señor, que el Espíritu sopla donde quiere, que algunos no han conocido aquella segunda servidumbre de la ley, mas con el precepto empiezan a tener el auxilio divino. Capítulo 120. Los bautizados que mueren antes del uso de la razón no perecen. Antes que el hombre sea capaz de precepto, es necesario que viva en la carne. Mas si ya ha sido lavado por el sacramento de la regeneración, en nada le perjudicará el emigrar entonces de esta vida, porque por esto murió Cristo y resucitó, para reinar sobre los vivos y los muertos, y el reino de la muerte no dominará a aquel por quien murió el que es llamado libre entre los muertos. Capítulo 121. La caridad es el fin de todos los preceptos. Todos los preceptos divinos se dirigen a la caridad, de la cual dice el apóstol: el fin del precepto es la caridad, que nace de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sincera. Así pues, el fin de todo precepto es la caridad, esto es, todo precepto se refiere a la caridad, mas aquello que por temor del castigo o por alguna intención carnal se hace de modo que no se refiera a aquella caridad que derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones, aún no se cumple como conviene, por más que parezca que se hace. Esta caridad es el amor de Dios y del prójimo, y en verdad que en estos 2 preceptos está contenida toda la ley y los profetas, y puede añadirse también el Evangelio y los apóstoles, pues no de otra parte es esta sentencia: el fin del precepto es la caridad. Y esta otra: Dios es caridad. Así pues, todo lo que prescribe Dios, como es, por ejemplo, no fornicarás, y aquello que no manda, sino que recomienda solo como consejo saludable, como es: bueno es al hombre no tocar mujer, entonces se cumplen rectamente cuando se refieren al amor de Dios y del prójimo por Dios, tanto en este siglo como en el venidero. Ahora se dirigen al amor de Dios por la fe, después por la visión, y al del prójimo, aún ahora, por la fe. Los hombres en este mundo no conocen los corazones de los demás, mas entonces el Señor iluminará los escondrijos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los secretos de los corazones, y cada uno recibirá de Dios la alabanza que merece, porque el hombre alabará y amará en el prójimo aquello que no estará oculto, porque lo iluminará Dios mismo. La ambición disminuye al aumentar la caridad, hasta que llegue aquí a tal grado de excelencia que no pueda ser mayor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Mas, ¿quién podrá explicar cuán grande caridad habrá allí donde no existirá ninguna codicia,
a la cual todavía haya que vencer refrenándola, puesto que habrá perfecta salud cuando no hubiese necesidad de luchar con la muerte. Capítulo 122. Conclusión del libro. Pero concluya por fin este libro. A tu juicio queda si se le puede dar el nombre de Enquiridión o manual. Yo, sin embargo, juzgando que no debía desatender tus buenos deseos en el conocimiento de Cristo, confiando y esperando de ti buenas obras, con la ayuda de nuestro Redentor, y amándote especialísimamente como a uno de sus miembros, te he dirigido este libro acerca de la fe, de la esperanza y de la caridad, el cual, ojalá, ya que en escribirlo he puesto todas mis fuerzas, te sea tan útil como ha resultado prolijo. Fin del Enquiridión de San Agustín de Hipona. San Agustín ruega por nosotros.